Capitalismo, nacionalismo versus globalismo. El atractivo de una ideología es la convicción de que su estructura de valores e intereses es la que tiene la razón. La razón a grandes rasgos para mejorar los destinos presentes y futuros de un colectivo. Entre principios y mediados del siglo XIX surge de manera definida la ideología del comunismo como respuesta al lado oscuro del capitalismo. El capitalismo había generado un surgimiento de creatividad productiva y economía de Europa conocido como la Revolución Industrial. También había resultado en una disrupción tecnológica sin precedentes. Esa disrupción se manifestó en millares a millones de personas dejadas fuera de la prosperidad creada. Fuese por explotación de su mano de obra o su obsolescencia en una nueva economía, en centros urbanos crecientes con la infraestructura insuficiente para la explosión demográfica venida por estas condiciones, la nueva prosperidad creó también la gran visibilidad de las desigualdades económicas al expandirse la clase media y crear la expectativa de que existe la posibilidad de esa prosperidad creciente. Las condiciones de vida de la nueva clase obrera en Europa de los mediados y fines del siglo XIX eran miserables, particularmente en contraste con las de la nueva clase media. Los movimientos políticos que tenían las simpatías de esa clase obrera eran los que alimentaban las expectativas de participar en esa bonanza, a la vista de la clase media, y propiciaban envidias con sarcasmo y remoquetes tales como la pequeña burguesía. La revolución industrial antecede a las organizaciones políticas y de gobierno que se adaptan a las consecuencias de esa revolución. Las convulsiones demográficas, económicas y sociales consecuencias de esa revolución sobre el mundo de las naciones con identidades propias regidas por élites mercantilistas resistentes al cambio, eventualmente desembocarán en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. El principio básico del mercantilismo y sus hermanastros, el comunismo y el fascismo, es que las relaciones comerciales son suma cero, mientras que en el del capitalismo es que las relaciones comerciales son gana-gana. La Primera y la Segunda Guerra fueron el resultado de los conflictos entre países y sectores sociales atascados en el enfoque suma cero, incluyendo por ejemplo la pureza de la raza y la lucha de clases. La acción de la segunda posguerra de mayor trascendencia a nivel mundial fue reconocer la necesidad de crear un orden global gana-gana. Ese es el impulso subyacente del Plan Marshall, a la creación de las Naciones Unidas y de la creación de organismos multilaterales, los cuales generaron el mayor periodo de creciente prosperidad que ha conocido el mundo y que haría sucumbir el imperio comunista liderado por la Unión Soviética, con su ideología basada en el enfoque suma cero. El capitalismo es la interpretación económica del liberalismo, mientras que el comunismo es, en esencia, una reinterpretación del mercantilismo. A su vez, el mercantilismo está fundamentado en el instinto atávico de que la lucha entre dos tribus, una muere y la otra sobrevive. Ese instinto es imborrable, es naturaleza humana, pero como muchos instintos puede estar sujeto a la ley. Por eso, en la sociedad liberal, el Estado de Derecho, que empieza con las leyes contractuales, es intrínseco a la naturaleza del mismo, y la mayor protección al Estado de Derecho ocurre en los Estados democráticos. A su vez, los Estados basados en principios mercantilistas se fortalecen cuando el Estado de Derecho y la democracia son débiles, es decir, bajo un régimen totalitario. Tras la caída del fascismo se mantiene como ideología mercantilista alterna el comunismo, con su sustento en el totalitarismo, al igual que el mercantilismo de origen era sostenido por autarquías monárquicas. El periodo entre 1917 y 1989, desde la Revolución Rusa a la caída del muro de Berlín, fue un periodo que enfrentó directamente los modelos económicos derivados del liberalismo y del mercantilismo. Entre los defensores del liberalismo durante ese periodo estaba Carlos Rangel, que irrumpe el escenario en 1976 con su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. En este libro Rangel identifica los vicios y taras que enfrenta la democracia en Latinoamérica y establece el contexto global de la región dentro del enfrentamiento entre mercantilismo y liberalismo y sus modelos económicos vigentes, el comunismo y el capitalismo.
En Latinoamérica, este enfrentamiento está bien descrito por Rangel como matizado por la historia de la región. Las consecuencias de la conquista y el régimen monárquico insertan en la psique latinoamericana una afinidad arraigada profundamente con los principios mercantilistas. Las oligarquías desde el tiempo de la colonia y las guerras intestinas posteriores son su sustitución de élites que tienen como fin apoderarse de las riquezas percibidas, sean naturales o de clase. No se contempla en estas luchas por el poder, como Rebel sugiere en sus comentarios citados anteriormente, la creación de riqueza solo es la repartición o apropiación de las riquezas. En este contexto histórico, entre el comunismo a principios del siglo XX y la creación de partidos modernos de estos, en el que tiene las mayores consecuencias a largo plazo es el APRA, fundado por el señor Raúl Haya de la Torre, y que se origina como un socialismo a la medida de Latinoamérica. Por su distancia geográfica y cultural del comunismo, el comunismo en América Latina será heterodoxo, de la línea rusa dura. Por eso este origen está en semillero de partidos demócratas, algunos solidarios con sus orígenes socialistas y otros opositores, pero también en consenso con el modelo democrático liberal. Un consenso en la meta, aun cuando no en cómo lograrla. A la tara mercantilista se le puede atribuir muchos males de la región, por ejemplo, lo que se identifica como corrupción. Para el funcionario mercantilista de turno, la corrupción se justifica simplemente como el ejercicio de un derecho adquirido, su derecho a poder distribuir la riqueza como le parezca, incluyendo a su propio bolsillo. Es por eso que los burocracias mal estructuradas de gobiernos liberales, oportunidades de enriquecimiento ilícito son aprovechadas por funcionarios con esa mentalidad atávica que justifica beneficiarse de ella. El funcionario probo se enfrenta a un dilema de prisionero que incentiva la corrupción, donde el más tonto es el que no se aprovecha de su cargo para disfrutar de prebendas malavidas, es presionado para compartir el festín y es percibido como un corrupto por agentes exteriores, prensa y ciudadanía, aun cuando no lo sea, porque es parte de la estructura que todo el mundo sabe que es corrupta. Al llegar el caudillo Fidel al poder, la influencia de la ideología comunista ortodoxa en la región, pero con sabor latinoamericano, se acrecienta. El terreno abonado por el mercantilismo intrínseco en la región encuentra un gran aliado ideológico con un representante. Rangel lo llama cónsul en estas tierras. La hegemonía tercermundista se convierte en la explicación por la cual existen desposeídos, como dice Carlos Alberto Montaner en su prólogo de la edición 2005. Una explicación que dictamina que existe una mala distribución de las riquezas, tanto interna por las élites en el poder como internacional por los países capitalistas. Esta explicación adjudica que los países ricos, en particular el vecino norte, ha depredado a los países pobres. Y en esta última categoría se incluye Latinoamérica, contra toda realidad relativa al resto del mundo. Ese tema es explorado más profundamente en el segundo libro de Rangel, El tercermundismo. Es la retórica emocional del momento y la política impulsada más por la emoción que por la razón. Mientras no se internalice que la influencia del mercantilismo suma cero es perniciosa, se mantendrá la ilusión del desposeído y la seducción del comunismo como solución y con su consecuente descenso al totalitarismo, repitiéndose una y otra vez en la historia. En el capítulo 10, Rangel describe el proceso que atravesó Chile entre el año 70 y 73, virtualmente idéntico y premonitorio al periodo casi 20 años más tarde, entre los años 1999 y 2002 en Venezuela. Ambos procesos de deterioro democrático culminan con una ruptura institucional, con la salvedad de que en Chile dicha ruptura fue acatada por la sociedad y consolidada debido a la evidente precaria situación económica que atravesaba el país, mientras que en Venezuela, en medio del boom petrolero, el apoyo colectivo a la ruptura no se mantuvo, con las consecuencias posteriores de una abierta y feroz dictadura totalitaria. Quiero destacar finalmente que Rangel identifica otra rara perniciosa universal, con consecuencias particulares por su relación directa con el buen salvaje, el telurismo. Esto define que hasta los más recientes llegados se identifican con el pasado histórico indígenas del territorio y se consideran descendientes defensores del espíritu del lugar. El genius loci. Se puede trazar en este concepto el origen de una nueva confrontación que combinando telurismo con mercantilismo sacude nuestro mundo contemporáneo. Nacionalismo versus globalismo. El globalismo económico busca equilibrar de manera eficiente las ventajas comparativas de los mercados laborales,
de las materias primas y de su consumo, y maximizar relaciones gana-gana de los mercados en su conjunto. La iniciativa del globalismo económico, en consecuencia directa de la ideología liberal y del modelo capitalista, para establecer un Estado de Derecho con jurisdicción extranacional. Los tratados internacionales y de comercio son parte intrínseca del globalismo. Como consecuencia directa de la guerra entre socios comerciales disminuye, puesto que nadie quiere destruir a sus clientes o proveedores. Las consecuencias del globalismo incluyen bajar las barreras, las fronteras entre países y una gran disrupción en los respectivos mercados internos de cada país. Al contrario, el nacionalismo busca exacerbar la naturaleza especial y exclusiva de los habitantes de un territorio nacional, reclamando el sentimiento telurista de dichos habitantes, y alimentándose del tribalismo atávico de los mismos. El nacionalismo basa su ideal de éxito económico en relaciones suma cero. Las grandes disrupciones en los mercados internos de los países, consecuencia del globalismo, fácilmente conducen a resentimientos similares a los que alimentaron el comunismo a finales del siglo XIX y a movimientos políticos basados en el nacionalismo. Con el fracaso ideológico del comunismo, el nacionalismo es la nueva bandera, el nuevo anclaje del mercantilismo, que en su interacción paralela a principios del siglo XX se conoció como fascismo, debido a que la relación comercial es basada en el principio suma cero. La posibilidad de totalitarismos y guerras se acrecientan con el auge del nacionalismo. Ideologías en conflicto son intereses en conflicto. El fin del comunismo no representó el fin del arquetipo que lo impulsaba, el mercantilismo. Al igual que el comunismo surgió por las disrupciones causadas por el capitalismo desenfrenado del siglo XIX, consecuencia de la ascensión de la razón de la aspiración liberal sobre la emoción del mercantilismo atávico. El nacionalismo en auge es respuesta al globalismo desenfrenado de nuestros días. Legado vigente de Carlos Rangel. Más de 4 décadas después de haber sido publicado en 1976, este libro se ha convertido en lectura obligada y fundamental para la comprensión de la historia política en América Latina. Cualquier persona buscando entender razones en las diferencias del desarrollo entre los Estados Unidos y el resto del continente al sur de su frontera, el surgimiento de caudillos y el sentimiento populista incrustado en la región, necesita leer este libro, que más que historia, en parte se lee como un manual. Si bien no fuese celebrado o escuchado ampliamente en su día, la perspectiva histórica ha reivindicado la importancia de la contribución de Rangel al pensamiento político social y le ha fijado como un importante contribuyente del pensamiento liberal. Si pensáramos limitadamente, enfocaríamos la respuesta sobre la hegemonía ideológica del comunismo en el gran territorio de Latinoamérica, hegemonía sembrada a principios del siglo pasado, como una reacción ante el éxito evidente del gran vecino del norte. Esta respuesta, sin embargo, no es totalmente satisfactoria, puesto que las diferencias entre ambas regiones son anteriores al surgimiento del comunismo. Pero el comunismo caló en el sentimiento mercantilista existente en la región. El comunismo ha sido representado por algunos como la solución ante el fracaso y por otros como la razón del mismo. Pero la razón de dicho fracaso debemos buscarla más profundamente, y es lo que hace Rangel en este libro. Rangel acertaba cuando indiciaba que el legado del Imperio Español como gran culpable de las taras culturales de nuestros pueblos. La fiebre de ese legado, manifestada en la mentalidad de rapiña, de paternalismo machista y de mercantilismo autocrático y de clasismo sectario, nos ha sacudido del cuerpo estructural de políticos de nuestras naciones. Esa mentalidad proviene de la conquista. Las taras culturales son casi o más difíciles de cambiar que los genes del cuerpo. No por eso no se ha intentado ni haya que dejar de hacerlo. Hay que entender el contexto de lo que se pretende. Siempre habrá una visión de la sociedad ideal, una utopía que algunos ven como comunista, otros como capitalista. Pero la tala del mercantilismo arrojado como arena entre los engranajes convierte esas felices utopías en duras realidades. En el caso del comunismo se degenera en un gran monopolio del Estado sobre la vida de la sociedad, con élites privilegiadas y miseria colectiva bajo represión económica y social y política. En el caso del capitalismo, fácilmente las distorsiones mercantilistas pueden generar poderosas oligarquías, gran desigualdad económica y un alto nivel de expectativas frustradas. El interés propio es natural del ser humano cuando se le permite desarrollar. Favorece la prosperidad general y ese es el fundamento básico del capitalismo, tal y como lo postulaba Adam Smith, su derivado de la revolución liberal del siglo XVIII.
Al mismo tiempo, Smith alertaba acerca del peligro de los monopolios y su capacidad para distorsionar esa prosperidad, coartando oportunidades y creando desigualdades nocivas. Tanto la tiranía socialista como la oligarquía mercantilista, dos caras de la misma moneda, ejercen represión al concentrar poderes políticos y económicos en uno o pocos monopolios sectoriales. Los mecanismos de la democracia liberal, libertad de expresión, Estado de Derecho, gobierno representativo, alternabilidad en el poder, multiplicidad de intereses e igualdad de oportunidad, controlan de manera natural los abusos potenciales de las oligarquías y las tiranías. La finalidad de la política es hacer que la sociedad en su conjunto sea mejor y sin lugar a dudas la historia ha demostrado que bajo la democracia liberal las sociedades prosperan más que bajo oligarquía mercantilista o tiranía socialista. Esa es la solución que siempre propuso Rangel en sus obras y su vida pública. Más y mejores dosis de verdadera democracia. Es en ese sentido que claramente el mensaje de Rangel se mantiene vigente de manera alarmante. Su diagnóstico sobre la fiebre origen del fracaso latinoamericano todavía no ha sido aceptado por el paciente, en cual difícilmente podrá sanar porque no está dispuesto a tomarse la medicina. Grandes dosis de verdadera democracia.